El análisis de los fenómenos humanos en un diálogo crítico y plural. La riqueza y complejidad del hombre y sus manifestaciones sociales. Bienvenidos a El Universo Humano en Extensión, una contribución de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa El Universo Humano en Extensión. Esta es una aportación de la Coordinación General de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Estamos todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en el 104.1 de frecuencia modulada. Les saludo a su amigo Ernesto Duque Padilla. Y doy la bienvenida también en esta tarde a Zaida Morlet Villa, quien desde hace ya un buen tiempo comparte conmigo la conducción de este programa. Buenas tardes, maestro, y muy buenas tardes a todo el auditorio que, como cada viernes, nos sintoniza por el 104.1 de Radio Universidad. También a nuestra compañera y psicoanalista Elizabeth Buitrón, quien también ha formado parte de este equipo por un buen tiempo. Está también hoy de vuelta con nosotros. Muy buenas tardes, ¿Qué tal? Elizabeth. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Qué tal, Zaide? Amigos, muy buenas tardes. Un gusto que nos acompañen en su programa El Universo Humano en Extensión. Bienvenida de nueva cuenta. Y como decimos cada viernes en este espacio, comentamos temas de interés y actualidad en la cultura. Y ofrecemos nuestra opinión o punto de vista desde el psicoanálisis y las ciencias sociales. Buscamos temas de pertinencia social. Hoy es el Día del Niño. Se celebra o se conmemora esta fecha. Y por eso queremos dedicarle ese programa, ese importante tema o celebración. Saben que normalmente no hacemos aquí lo ordinario, ¿verdad? De irnos con las referencias festivas simplemente pues para celebrar, sino también para hacer el análisis crítico de los distintos temas. Y pues desde luego no puede ser la excepción. Mire, de entrada estaríamos titulando a nuestro programa Ángeles o Demonios, o Angelitos Caídos. ¿Qué otros títulos se nos habían ocurrido? La supuesta inocencia. La supuesta inocencia. La inocencia interrumpida. En fin, la idea es desmitificar un poco esta figura porque estamos muy acostumbrados a la presencia de los niños y a la presencia de la figura infantil, sin cuestionarnos esto, cómo se ha dado históricamente, qué significa para el psicoanálisis, cómo ha pasado en distintas épocas, yo diría, por ejemplo, desde algún tiempos muy remotos, desde ignorarlo, desecharlo, despreciarlo, subestimarlo, luego en otra época por corregirlo, educarlo, y en nuestros tiempos yo creo que no solamente reconocerlo, sino a veces hasta venerarlo, escucharlo, privilegiarlo, atenderlo. Han sido las posiciones sociales que tenemos con respecto a este periodo de la vida. Y también con una marcada tendencia a todo lo que es sobre, ¿no? Sobre regalarlos, sobre protegerlos, sobre estimularlos, mucho encaminado a sobrevalorarlos, sí, a darle un plus a lo que se supone tendrían que ser cosas de uso corriente o normales, ¿no? Pero yo creo que hay un enigma en torno a este tema, o sea, la figura del niño. No creo que en ningún momento de la historia de la humanidad hemos tenido total certeza y claridad. Mira, en algún periodo, como decíamos, de desconocerlo totalmente hasta sobrevalorarlo y luego a interpretarlo. Cuando aparece el psicoanálisis, por ejemplo, hay un reconocimiento de la importancia de la vida infantil en la estructuración del sujeto para entrar a la sociedad, a la cultura. En fin, ha habido distintas posiciones con respecto a los niños y siempre es un enigma qué es eso que llamamos infancia y si es un periodo transitorio o lo llevamos siempre. Tenemos un niño por ahí con nosotros, ¿qué importancia tiene? Bueno, pero habría que hacer la diferencia porque infancia nos remite, por su acepción, al periodo en que la persona o el humano no habla. Una vez que empieza a hablar, empieza la infancia, ¿no? Empieza la niñez, perdón. ¿Qué te parece si partimos de una pregunta? ¿Cuándo empieza la niñez?
¿cuándo empieza la infancia? A ver, pero no quiero preguntarlo cronológicamente, sino históricamente. Esta pregunta entonces supone que este estado no ha existido siempre en la sociedad, o sea... El concepto que hoy tenemos. ¿Existe el niño? ¿Siempre hubo infancia? No, fue alrededor de 1600 por ahí que se empezó a cuestionar sobre qué era un niño. Y bueno... Porque niño sabía, ¿verdad? Pero no se pensaba en función de tratar de entender qué era un niño. Se le daba un trato semejante al que reciben los adultos, como si fuese un adulto pequeño. ¿Y entonces qué sería edad media para atrás? Sí, ajá. ¿No tenía un periodo, digamos una función en el desarrollo o en la preparación para la vida adulta? ¿O sí? A partir de los 7 años. De los 7 años. Hasta los 7 años. Históricamente, lo podemos constatar a través de la historia, o sea, en culturas antiguas, en los griegos, en los egipcios, o sea, no hay referencias claras de niños como tal, ¿no? Incluso en las pinturas y grabados aparece muy poco. En grabados no hay, o sea, aparecen Madonas, aparecen imágenes religiosas, etcétera, ¿no? Pero sobre todo en culturas de Europa, Oriente Medio y Oriente, el periodo de la niñez estaba y fue por mucho tiempo pues relegado a un término muy inferior, ¿no? O sea, los niños no tomado ocupaban en cuenta para nada, y realmente todavía hasta en la actualidad los niños en ciertas culturas no pueden hablar sin el permiso de los padres, no pueden moverse incluso sin el permiso de los padres, y en esto en función de que el periodo de la infancia era como que un periodo de preparación mientras el niño creciera lo suficiente para ser útil y aportar a la familia. Las niñas, los niños entraban pues ya desarrollándose, entraban a trabajar, ayudaban al padre, las niñas se desarrollaban y podían ser pues casadas y obviamente con su respectiva dote, ¿no? O sea, los niños tenían esa función. Ya a una edad muy temprana, ya a una edad ¿verdad? muy temprana. 7, 8 años los niños ya estaban preparándose para el trabajo. Mientras tanto, no contaban. Pero antes de eso no, el niño no sabe ni debe saber nada. Nada. Menos sobre la sexualidad. El niño es irracional, es un sujeto incluso, débil. Fíjate, hay estudios que se dedican a la historia de la niñez y hablaban muy tardíamente. ¿Cómo? O sea... 4 o 5 años empezaban a hablar y era normal. Y todo ese periodo era negado. No hablaban porque además no había estimulación para hablar, porque el lenguaje se aprende de la práctica, con la interacción. Ajá. Tú puedes estar escuchando y eso no hace que aprendas gran cosa, ¿no? Claro, no, tiene que interactuar. Sí. Pues sí, una cosa interesante este dato que nos dan. Y luego entonces aparecen figuras, ya que estamos hablando de historia, por ejemplo como la del Niño Dios, ¿no? Eso también tiene su sentido, pero y estamos hablando de 2000 años, entonces no sé qué papel tenga eso o la matanza de los inocentes, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso más bien se empieza a masificar hasta cuando Gutenberg con la imprenta, que se da a conocer, la gente no leía, o sea, la mayoría no sabía leer, no tenía acceso obviamente a los libros, ni a los papiros o rollos con el conocimiento, no tenían educación, y entonces se empieza a masificar porque precisamente es la Biblia el primer libro que se imprime, y aún así, o sea, era lo que les decían los sacerdotes, ¿no? La figura de un niño que nació, que creció, que fue crucificado, etcétera, etcétera. Y luego la relación tenía mucho que ver también con la sobrevivencia y la subsistencia, por ejemplo, con índices de mortalidad del 30 al 50%. No sé cómo era el apego con los niños, que sabías que te iban a quedar la mitad, ¿no? Mira, el apego realmente es muy reciente, 1700 para acá, con todos los cambios que hubo cuando la Edad Media ya empezó a declinar. Ajá. Y empezó toda la cuestión pues del cambio social, todo el florecimiento de cosas que la Edad Media no permitía. Porque en aquellos tiempos, bueno, estoy hablando de Europa, que es donde hubo Edad Media, ¿verdad? Acá en América pues no existió todavía no. Edad Media. Era el periodo prehispánico. Pero entonces exacto. Era más asociada a la figura de la pureza, ¿no? Sí, pero además... Aparecen los ángeles desnudos y aparecen estas figuras como son niños, ¿no? Entonces no aparecen como niños, digamos. No, pero eso sería tema de otro programa porque... No todos los niños que aparecen son niños, algunos son querubines, otros son serafines, unos tienen cuerpo, otros no. Ya sé, otros tienen por lo que sexo, respecta otros a no. O sea, los niños, toda esta cuestión de la pureza también es un tema, ¿eh? Sí. La pureza infantil, la inocencia,
la bondad del niño. Bueno, creo que con esto hemos introducido ya nuestro tema. Si les parece, entonces, Aida, vamos a un corte musical y ya regresamos para entrar a fondo. Claro que sí, recuerde las líneas de comunicación 482-6995, estamos en Facebook, tenemos canal de YouTube. Si usted gusta también puede mandarnos un correo a elunihextension@gmail.com y por supuesto lo invitamos a visitar la página ernestoduque.com, ahí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Regresamos. Estás escuchando El Universo Humano en Extensión. Continuamos. Bien, ya regresamos. Estamos en su programa El Universo Humano en Extensión. Hoy Día del Niño, hablando de este tema y lo titulamos Ángeles o Demonios. Como con el interés de desmitificar un poco las imágenes culturales que tenemos sobre la infancia, verlo un poco antropológica, históricamente y, ¿por qué no, psicoanalíticamente? Claro. Entonces estábamos platicando cómo la infancia o la niñez no tenía un lugar en ciertos momentos, digamos, de la Edad Media para atrás, y todavía yo creo que hasta después, ya con la sociedad industrial, parece que ya empieza a aparecer la necesidad de preparar a los niños para que se incorporen a una sociedad productiva, ¿no? Pero por otra parte, bueno, es que hay muchos temas, fíjate, se me ocurría la cuestión digamos, histórica, antropológica, biológica, ¿no? Los cachorros juegan a ser adultos, a la casa, a lo que van a hacer, y los niños igualmente se divierten representando papeles de los adultos. Carlos Valdés en sus libros de historia menciona, por ejemplo, a los niños de estas regiones, de los cazadores recolectores, los juguetes que les daban eran pequeños arcos con flechas, y ellos utilizaban la flecha. Bueno, pues sí, son sería preguntarnos, ¿no?, si eso se aplica al género humano así literalmente, ¿no? Como la infancia o la niñez como un periodo de preparación para el ejercicio de la vida adulta. Yo creo que ya no se piensa de esa manera. Probablemente hasta hace algunos años se pensaba que la niñez era una manera de prepararte para ser adulto, pero hoy hay muchas cosas en donde se podría fundamentarle esta idea. Hoy yo creo que la niñez se piensa como una etapa que tienes que vivir antes de que se te acabe, que no es una preparación. Pero contrasta entonces con la mercadotecnia, con los juguetes, no, que son representaciones. Y los han aprovechado, pero genialmente. Yo creo que ahí hay una función de mercado que tiene la niñez, ¿no? Pero no es con la idea de prepararte para cuando seas mayor y te dediques, no sé, a la carpintería o a la física. Un juego de imitación, sí, ¿no? Porque hay herramientas de juguetes, o sea, carritos de juguete, hay cocinitas de juguete, o sea. Si tú los oyes las rondas y los juegos que hacen, utilizan los papeles y los roles de los adultos, ¿eh? Sí, tienen sus bebés y todo eso. El juguete no está diseñado para prepararte para la vida adulta. No, eso es lo que estoy diciendo. Es como que un juego de rol, ¿no? No, porque además mencionaban hace rato, ¿no? Cómo el mercado ha crecido y ahora hay pañales de todos los colores, hay leche de todo para todos los niveles, hay ropa, tú mencionabas, tú la ropa, algo de eso. Cómo se generó un mercado realmente muy fuerte, que te genera una derrama económica muy importante cuando se diseñó ropa de moda para bebés, para niños, para adolescentes, que no había. Incluso desde la diversificación en base del sexo, ¿no? O sea, primero, fuera un bebé niño o niña, chambrita, o sea, la chambrita igual era para el bebé, pero ahora hay desde el color rosa y azul, ¿no? Ya ahora es toda una gama de colores y luego toda eso una... Eso es lo que te digo, ¿no? Ya el rosa y el azul ya no simplemente son así, ¿no? Ya hay toda una gama de colores, una gama de colores muy de modas, muy de variados. Tipo de pañalero, de tipo de chambrita, de tipo de todo, o sea, de como que hay ropa grande en chiquito, o sea, para adultos, pero en chiquito. No, pero además luego también hay todo un vestuario para identificarlo a los distintos hobbies o deportes o gustos de los adultos, ¿no? Tú ves, por ejemplo, cuando hay un partido, cualquier clásico, Tigres contra Rayados o que quieras, vas a ver la mitad de la población
de un color y la mitad de la otra, incluidos los niños y los bebés. Y los bebés, Claro. así es que es una oportunidad de mercado, o sea, no solo hacer la camiseta o el jersey del equipo para el adulto, sino incluso para mujer, o sea, porque ya tienen hasta el corte de mujer, los colores representativos, ¿no? Contra el cáncer y No, esas pero cosas. quieras o no, en el niños niño y los bebés. papás depositan muchas expectativas y cosas, ¿no? Siempre, antes de bueno, yo que- creo que ya eso ha sido, históricamente. sí. Ujú. Y entonces, bueno, también no solamente porque se le quiere mucho y porque es dependiente y tierno, que se le cuida y se le hace que sea feliz, sino porque también representa las expectativas de los padres. Ujú. Representa una esperanza. posibilidad de realizar sueños que tienen los que padres. tienen desde- ¿sí? Desde sueños que tú no pudiste hacer con la idea de que los hagan ellos, o sueños que donde tú supones que ellos le van a dar a continuidad, o sueños de que ellos tengan una vida que tú imaginas, Ujú. pero siempre son depositarios de ideal. de de ideales. Ideal, resueltos aquello o no, que- realizados Si o tú no. estás viendo Ujú. la criatura, ¿verdad? Como un gran empresario o aquel artista que llegará a ser famoso. Las niñas a mí me O llama incluso- mucho la atención cómo se ponen a cantar y hacen todo la imitación de los grandes artistas desde pequeñas, pero con una habilidad Sí. mimética increíble. Incluso decías. E incluso a veces deposita sueños que son muy ambiguos, ¿verdad? Porque el niño se puede identificar con quiero ser carpintero, como mi papá, como mi abuelo, pero a veces depositas expectativas que sea un buen hombre, que en realidad no quiere decir mucho, ¿verdad? ¿Qué es eso? No, qué peligroso. Qué delicado, ¿no? O pórtate bien. Sí, claro. Sí, Esa que es portarse bien, expresión ¿no? O Sí. sea, ¿sí? Muy ambiguos a veces para los Yo niños. quiero que muy tú tengas confusos. otra vida, todas esas cosas Sí. que los dicen los papás, Y ¿no? que no te en el más falte lo allá. que a mí me faltó, Sí, ¿verdad? yo quiero que mis hijos lo tengan, las cosas que yo no tuve, o, ¿no? O Saida, que ¿de vivan dónde la vida. viene esto de la celebración del Día del Niño? ¿Cómo empezó? Bueno, la celebración del Día del Niño tiene aproximadamente unos 40 años. O sea, todavía fue decretada en el siglo XX. O sea, nos damos cuenta históricamente de la importancia que tomó muy recientemente. O En sea, el siglo pasado. en el ¿sí? siglo pasado apenas. Ujú. Fue en 1954 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, recomendó que se instituyera en todos los países el Día Universal del Niño, con una fecha exclusivamente consagrada a reafirmar los derechos de los niños y a destinar diversas actividades para lograr el bienestar de los niños del mundo. O sea, ahí está otro tema, los derechos de los niños. ¿Qué fecha? Es otro tema, ¿eh? Fue específicamente, bueno, se dio la iniciativa en 1954 y Ajá. se decretó el 20 de noviembre de 1959. Cada país pues determinó su fecha, ¿no? De Tenemos, por acuerdo. ejemplo, en Bolivia se festeja el 12 de abril, en Colombia es el último sábado de abril, en Paraguay es el 31 de mayo. Por la primavera. Aquí, por la Tendrá que ver primavera, el tal vez, inicio del pues, el periodo. cambio de... No, quién sabe si allá ¿no? sea primavera en estas Ujú. fechas. No, pero Por ejemplo, acá en varios son en abril. América, por ejemplo, en Venezuela es el tercer domingo de junio, eso ya es en el verano. En Argentina es el segundo domingo de agosto y aquí en México, por supuesto, pues tenemos que es mañana, el 30 de abril. Pero fíjate, ahorita que mencionabas los derechos de los niños, hay una cuestión que está ligada al surgimiento de los derechos de los niños y es el caso de una niña conocida como Mary Ellen, una niña de Inglaterra, que fue la primer niña que se llevó a la defensa por maltrato infantil. Es el primer caso. Ujú. En el caso de ella fue a finales de los 1890, por ahí. Ujú. Y a raíz de eso se generaron los derechos de los niños y bueno, de ahí ya viene todo un boom muy fuerte de lo que era el niño, digamos No, actualmente, ¿no? Porque todavía está Y de vigente. establecer qué es niño y qué no, porque todavía lo comentábamos en el bloque pasado, o sea, los niños todavía a corta edad ya pues trabajaban y era algo habitual que ayudaran y aportaran para la casa. Claro, ¿no? este caso que te digo fue defendido por la Sociedad Protectora de Animales. No Fíjate había. nada más. Sí, Entonces cierto, ahí sí. fue cuando se empezaron a dar cuenta que de los niños no había nada y se Ujú. empezaron a generar desde O sea, primero, instituciones, los animales tuvieron derechos Claro. antes que los niños. no sé si derechos, pero sí había una Bueno, sociedad grupos que los protectora. defendieran. Claro, sí. Eso es una cosa. Entonces está ligado la celebración del Día del Niño Ujú. con Sí, los a la derechos. conquista. Yo creo que en todos Claro. los casos de las celebraciones, así cuando hay derechos humanos, ¿no? Sí. Tienen De que la ver con la mujer, conquista de algún de, derecho. de algún derecho. Lo Y del día lo del que a trabajo, por veces- ejemplo, que lo también que a lo veces tenemos no- cerca, también es por lo de los trabajadores. Lo que a veces no nos damos cuenta es que cuando se celebra la conquista de algún derecho es porque no había.
Ujú. Y si no había el derecho, quiere decir que se vivía en condiciones muy distintas, ¿no? Ujú. Y que Tal vez hubo no era el- necesidad ajá. de hacer toda una lucha para abrirle espacio a un derecho. Y no derecho como tal en el sentido que estuviera todo mal, sino de que era algo habitual, ¿no? Que era algo normal que los niños trabajaran, que era algo que era lo común. Que era ¿no? habitual que el padre dispusiera de la vida de los hijos. Exactamente. Ay, Era su Eso- propiedad Eso también. estaba permitido. Sí, Mm. Era socialmente aceptado, no se veía mal. era sí, eran su propiedad. Incluso más atrás era amo de la vida de los hijos. Amo de la vida, sí. Claro. Sí, podía decidir, incluso al De la vida momento y de de la nacer, muerte. lo podía dejar morir. Digo, estamos hablando ya Sí, muy en tiempos- atrás, ¿verdad? No, de hecho, Pero en ejemplos el muchos fondo está vienen en la todo- Biblia, por ejemplo, cuando se tiene que Dios le pide a Abraham. Abraham Ajá. que entrega a su único hijo, bueno, pues él lo hace, ¿no? Tiene esa intención que finalmente, bueno, no ocurre, Pero mira, pero esto hasta la adolescencia y actualmente, haz de cuenta que es así como un remanente filogenético, una cosa histórica ahí muy arraigada, porque los jóvenes luchan por el derecho a su cuerpo. Cuando se tatúan, las chicas cuando pierden lo que se llamaba la virginidad y cosas de ese tipo, cuando alguien se apropia con todas estas cosas que luego se implantan, ujú. o con el simple hecho de salirse de la casa o de apropiarse de su individualidad, porque el hijo que es dependiente todavía de sus padres económicamente porque estudia o lo que sea, siente esta obligación con los padres como si Sí. tuvieran derechos sobre él. Y meto lo del cuerpo para referirme al derecho a la vida, porque tener el derecho sobre el cuerpo del otro es algo muy serio, no es cualquier Claro. cosa. Sí. No Claro. es decir, bueno, te respeto, pero en esto no te puedes meter, porque si no respetas su cuerpo, pues realmente no lo respetas de ninguna Bueno, manera. porque Tú el puedes cuerpo decir, y él es la misma cosa, ¿no? entonces tienes que decir cuando se bañe, cuando coma, cuando duerma, cuando se despierte. Pues es que en efecto sí lo hacen, o sea, Se considera parte de los cuidados es parte- parentales, sí, ¿no? es parte de Una los cuidados. obligación y Ujú. viene todo aquello de lo hago por tu bien. Sí. Y entonces surge un deseo ahí de una persona, un sujeto, que pide su autonomía, su independencia, y viene toda una cuestión social. Ya nos dice Kevin que vamos al corte de la media. Entonces vamos a regresar en unos instantes con este tema sobre la celebración del Día del Niño. Bueno, pero... El universo humano en extensión, un espacio de análisis y diálogo. Regresamos.